Okay. Muy buenos días. Les damos la bienvenida nuevamente a este servicio de hoy de Iglesia de Jesucristo Príncipe de Paz en Lemon Grove. Estamos contentos que está con nosotros, que nos está acompañando el día de hoy. Deseamos a nuestro corazón que esta palabra que se va a compartir el día de hoy sea de beneficio para su vida. Y bueno, antes de iniciar me gustaría hacer una oración y pedir para que Dios nos dé ese entendimiento, para que la palabra que se va a compartir el día de hoy tenga efecto en sus vidas. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, por este día maravilloso, Señor, que nos has permitido nuevamente, Padre, reunirnos con toda la intención de nuestro corazón, Padre, encontrar en tu palabra sabiduría, encontrar en tu palabra, Señor, entendimiento, Padre. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, unja corazones, Señor, que unja mis labios, Padre, y que unja oídos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que esta palabra, Señor, tenga mucho efecto en nuestra vida. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, pidiéndote, Padre, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que nos escucha el día de hoy, y para nuestros amigos que nos acompañan cada domingo por este medio. Te pedimos que también, Señor, obres en sus vidas. Padre, dejamos todo esto, Padre, para honra y gloria tuya, Señor, en tus manos, Señor, para que se haga, Padre, conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante. Obviamente que toda la palabra es interesante, toda la escritura es interesante, pero quiero hablar un poquito de dos cosas. En el Evangelio según San Mateo, cuando el Señor Jesucristo estaba finalizando el Sermón del Monte, por allá en el capítulo 7, pero el Señor hace una invitación y hace una invitación a entrar por una puerta, ¿verdad? Pero en realidad el Señor está hablando de dos puertas, dos caminos y dos fines de esos caminos. Y nos está invitando el Señor a que entremos por la puerta que lleva al bien, el que lleva a la vida, el que lleva a la vida eterna. Amados hermanos, eso nos habla el Señor al terminar ahora sí, el Sermón del Monte. Está diciendo, entrad por la puerta estrecha. Bueno, pero con esto quiero decirles que también voy a estar hablando, no solamente voy a estar hablando de el hecho de entrar por esa puerta, sino que voy a estar hablando también de qué es lo que nos va a llevar a tomar una buena decisión. Amados hermanos, habemos dos tipos de personas dos tipos de personas, Señor, en la tierra, ¿verdad? Unos son los necios y otros son los sabios. Desde allí ya estamos nosotros. Ahora sí que vamos a tomar una decisión, si somos sabios o si somos necios, o qué nos lleva a ser sabios. Voy a estar hablando sobre eso. ¿Por qué? Porque solamente los sabios, los que conocen, los que tienen entendimiento, entrarán por la puerta correcta, por la puerta apropiada, que es la que es más angosta y que lleva a los caminos del bien. Amén. Entonces ese va a ser el tema de hoy. Y bueno, sabemos, mis amados hermanos, que este tema es de mucha importancia para nosotros. Habla de unas grandes realidades para la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque depende de nuestra decisión, o depende de qué puerta escojamos, depende también el camino que nosotros vamos a caminar. Así que para nosotros es de suma importancia que escojamos la puerta que nos lleva al buen camino,
que nos llevará, bueno, dependiendo la puerta que nosotros entremos, eso determinará el camino que vamos a andar. Amados hermanos, Pablo dice a los corintios que en otros tiempos anduvimos, ¿cómo dice? Ahora sí que anduvimos en caminos desviados, en caminos, no recuerdo bien cómo lo dice, o que éramos que nosotros, no recuerdo bien la escritura, pero es 2 Corintios 5:17 me parece, pero habla de que en otros tiempos seguíamos la corriente, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, es tiempo de que hagamos, ahora sí, de que nos pongamos listos y busquemos de sabiduría para poder nosotros entrar por la puerta corriente, por la puerta apropiada, la puerta correcta. Amén. Ahora, la descripción que se nos da del mal camino y del pecado, ahora quiero decirles que no hay solamente más que dos caminos, que viene a ser el recto y el desviado. Uno bueno y uno malo. Y amados hermanos, el camino tiene dos finales. Uno, ¿verdad? Hay dos puertas, dos caminos y dos fines o dos finalidades. Y uno lleva al infierno, para ser bien exacto, y el otro lleva al cielo. Entonces, por eso es de suma importancia que nosotros seamos sabios, que busquemos la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, porque es la única que nos va a ayudar a hacer buenas decisiones en nuestro caminar. Ahora, quiero que leamos esas escrituras que mencioné. Vamos al Evangelio de San Mateo y vamos al capítulo 7 y vamos a leer versos 13 y 14. Y dice de esta manera, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Decía, amados hermanos, que la puerta es pequeña, la puerta es angosta, y pocos son los que la hallan. Los que la hallan son aquellos que tienen sabiduría, aquellos que diariamente buscan a Dios. Amados hermanos, porque en Dios está la sabiduría. Recuerden, David decía que estar en la presencia de Dios era su delicia, porque en ella inquiría sabiduría. Entonces nosotros necesitamos el seguir a Cristo. Ahora estar en la presencia de Dios siempre. Leíamos el Salmo 14 en nuestra oración de esta mañana, y también Dios está desde el cielo mirando a los hijos del hombre que buscan a Dios. Y amados hermanos, los hijos del hombre, o sea, usted y yo, que buscamos a Dios, somos los hombres que adquieren esa sabiduría. Somos los hombres que nos convertimos en sabios, y no porque sepamos todo, pero sabemos hacer buenas decisiones que nos llevan al camino angosto, al camino de la verdad, al camino que el fin será el cielo. Amén. Y bueno, entonces primero quiero hablarles un poquito sobre lo que se nos dice sobre el camino del pecado y de los pecadores. Ahora, en lo que tiene el camino de ventajoso y de inconveniente. Ahora, lo que trae hacia él a muchas multitudes, amados hermanos, es que es demasiado amplio, es grande, es amplio, y atrae mucho a muchos seguidores. Y también la puerta es ancha. La puerta es ancha y espacioso es el camino, amados hermanos, y dice, el Señor lo dice, y son muchos los que viajan por él.
por la facilidad. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, por el camino ancho no hay límites. Por el camino ancho no se nos ponen límites en cuanto a nuestras tendencias hacia lo malo. Nuestras concupiscencias se llevan a cabo con toda la libertad. No hay nada que frene a nuestros intereses personales o naturales o nuestras intenciones carnales. Entonces, amados hermanos, por eso es de que este camino tan ancho atrae a tanta gente. Y bueno, ahora podemos, son muchos los que caminan por ese camino, pero la puerta angosta, son pocos los que la encuentran. O si la encuentran, amados hermanos, es difícil que entren en ella. Por lo mismo, porque es angosta. Ahora, decía yo que podemos entrar por la puerta ancha, que nos lleva al camino donde hay tantas sendas, o decir veredas, que al final de cuentas nos llevan directamente a ese camino ancho. Y nosotros no queremos eso. Dice el Señor con mucha claridad, son muchos los que viajan por él. Amados hermanos, si vamos siguiendo a las multitudes, estamos ya haciendo una mala elección de puerta. Necesitamos buscar a Cristo, porque Cristo mismo dice, yo soy la puerta, dice el Señor. También dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre a menos de que sea por medio de mí. Eso dice el Señor. Y amados hermanos, es tan difícil que un necio, que un desentendido entre por esa puerta. Por eso, amados hermanos, el día de hoy vamos a estar viendo quiénes son los que logran entrar por la puerta apropiada y cómo es que llegan a esa puerta o cómo llegan a tomar esa decisión de entrar por esa puerta angosta. Amados hermanos, la multitud va por caminos desviados y esa desafortunadamente es nuestra naturaleza, el de seguir a los demás. Amados hermanos, aquí en Príncipe de Paz tenemos un edificio pequeño y entran y salen personas y muchas veces se apartan de nosotros porque somos una iglesia pequeña, pero se van a donde están las multitudes, donde hay más grande. Yo no quiero decir nada en contra de eso, simplemente, amados hermanos, es que el Señor no es solamente en multitudes. Muchas veces la multitud tiene otros enfoques. Muchas veces nos enfocamos en que allá hay una banda grande, en que allá hay más eventos, en que allá hay más cosas. Pero, amados hermanos, verdaderamente buscamos a Cristo. Verdaderamente buscamos el caminar por el camino apropiado, sin tropezar. O de perdida, amados hermanos, dejar de seguir la corriente a las multitudes, como dice Pablo en Efesios 2:2. Amados hermanos, tristemente ese camino nos lleva a la ruina si no nos arrepentimos a tiempo. Ahora, nos habla del camino de la santidad. Cristo nos declara que trae a muchos entrar por él. Primero, que la puerta es estrecha. Amados hermanos, la conversión, el nuevo nacimiento es la puerta por la que se entra a este camino. Del estado de pecado pasamos al estado de la gracia. Pasamos al ser perdonados. Decíamos, amados hermanos, Cristo por gracia nos ha salvado. Entonces, amados hermanos, nos lleva del pecado al estado de gracia que pasa al nuevo nacimiento.
Y ustedes lo hemos leído en Juan, el capítulo 3 de San Juan, del Evangelio de San Juan. Amados hermanos, la puerta estrecha es difícil de encontrar y difícil de pasar por ella. Decía ahí, me parece que en Primera de Samuel, no lo vamos a ver, pero en Primera de Samuel, capítulo 14, verso 4, habla de un ¿cómo se dice? Desfiladero entre medio de dos rocas. Entonces la puerta difícil es así, está así. Tiene que haber, amados hermanos, un corazón nuevo, tiene que haber un nuevo espíritu. Y amados hermanos, todas las cosas viejas tienen que haber pasado. Todas las cosas viejas tienen que haber quedado atrás. Así como dice 2 de Corintios 5:17. Si la pones ahí, brother, dice de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amados hermanos, para nosotros poder entrar por esa puerta, necesitamos ser nuevas criaturas, necesitamos una conversión, necesitamos un nuevo espíritu y necesitamos poner todas nuestras cosas viejas atrás. Decía Pablo a los Efesios, decía que nosotros en otros tiempos seguíamos la corriente. Eso debe de quedar atrás. Seguíamos la corriente a multitudes, debe de quedar atrás. Ahora, ¿cómo logramos nosotros tomar una decisión? ¿Cómo logramos nosotros pasar por la puerta apropiada? Quiero un segundo punto sobre esto. Amados hermanos, escoger el camino que es Cristo es de sabios. Es de sabios. Ahora quiero, en segundo lugar, el camino, amados hermanos, es angosto, del que estoy hablando, el camino que nos lleva a la vida. Dice, no pensemos, amados hermanos, que porque ya hemos entrado por la puerta apropiada, amados hermanos, porque ya hemos sido bautizados, ya estamos en la iglesia, estamos establecidos. No pensemos, amados hermanos, que desde entonces ya estamos en el cielo, que porque hemos pasado por la puerta angosta, sino que hemos de atravesar, amados hermanos, por un desierto. Hemos de viajar por un camino angosto, amados hermanos, un camino angosto cubierto de la ley divina, la cual, amados hermanos, es excesivamente extensa, lo cual hace al camino angosto. Hay, amados hermanos, hay que negar al yo pecador. Hay que resistir las tentaciones de cada día y cumplir con los deberes que van en contra de nuestra inclinación natural. Amados hermanos, recuerden, nuestra tendencia natural del hombre es la iniquidad del pecado. Amados hermanos, necesitamos, Señor, no por el hecho de que ya hayamos pasado por la puerta o que ya hayamos entrado a la puerta correcta, no quiere decir que ya estamos en el cielo. Amados hermanos, también Mateo nos habla de que hay que perseverar, porque dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y amados hermanos, perseverar en el camino angosto es algo de suma importancia para nosotros. En estos días, amados hermanos, que hemos estado ahora sí que limitados en cuanto a las reuniones, ha habido muchos que se han desviado. Ha habido muchos que han tomado decisión o que se han despegado de Dios. Recuerde, amado hermano, el Señor está arriba en los cielos, viendo a los hijos del hombre, buscando a ver quién busca a Dios. Y recuerde que el Señor está con los justos. Y bueno,
Decía, amados hermanos, que nuestra inclinación natural, nuestras concupiscencias, amados hermanos, nosotros debemos de estar en contra de ellas para seguir caminando en este camino. Hemos de guardar, amados hermanos, o hemos de aguantar, voy a decir, de aguantar asperezas. Porque, amados hermanos, el camino verdadero es difícil. El Señor Jesucristo nos ha mostrado cuán difícil fue para Él. Pero no es imposible. Ahora nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos ayuda. Tenemos a un ayudador, tenemos a un consejero, al Espíritu Santo de Dios, para ayudarnos a pasar las asperezas de nuestro caminar, para ayudarnos a luchar agónicamente, velar, amados hermanos, en todo tiempo y caminar con toda precaución, no dándole entrada al diablo por ninguna razón. Amados hermanos, porque muchas veces le dejamos cabida al diablo, reuniéndonos, amados hermanos, en cuestiones que no tienen nada que ver con nuestra nueva manera de vivir, con nuestro compromiso que hemos hecho, con nuestra promesa de seguir a Cristo. Y a veces nos desviamos. ¿Por qué? Porque le damos entrada, le damos cabida al diablo en nuestra vida y en nuestra comunión, en nuestra relación con nuestro Dios. Amados hermanos, el caminar con toda precaución es evitar todo eso, y como dijo Pablo a Timoteo, a huir del pecado. Hermano, el camino angosto que lleva a la vida requiere de mucha atención de parte nuestra. Y amados hermanos, solo lo podemos caminar con la ayuda de Dios. Vamos, amados hermanos, a pasar por tribulación. Pero decía, amados hermanos, ese camino está cercado de espinas. Solamente entran los sabios, los que han hecho la buena decisión de entrar por la puerta correcta. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Amén. Ahora, y gracias a Dios, amados hermanos, que ese camino no es impenetrable. Con la ayuda de Cristo nosotros podemos entrar a ese camino con una buena decisión, con una sabiduría, con un conocimiento de lo correcto. Amén. Ahora vamos amados hermanos, y de la medida que usted vaya caminando, de la medida a que usted vaya caminando en ese camino, pasando cada aspereza, cada prueba, cada tribulación, nuestra voluntad va progresando. ¿A qué me refiero? Nuestra voluntad va progresando. Cada día queremos más, cada día queremos avanzar más, cada día queremos estar más en la presencia de Dios. Y como dice David, el rey David, no David Valdés, como dice David, que para él era una delicia estar en la presencia de Dios, donde él inquiría esa sabiduría. Amados hermanos, para nosotros debe de ser así, inquirir esa sabiduría. Amados hermanos, conforme vamos progresando, conforme nuestra voluntad se va ensanchando, se abre y se ensancha la puerta el camino, a hacerse cada vez más y más agradable. Hermanos, el camino, la entrada y el empezar a caminar en el camino angosto es lo difícil. Pero cuando usted pase todas esas asperezas, todas esas tribulaciones, todas esas pruebas, cada día va a ser menos. ¿Por qué? Porque cada día Dios le va a fortalecer, porque cada día Dios le va a aumentar su fe. Amén. Y cada día va a tener su esperanza aún más grande en el final de ese camino que es la vida eterna. ¿A poco no quiere usted la vida eterna? ¿A poco no usted quiere irse a vivir al cielo donde nos prometió Cristo? El Señor dijo que Él se iba a la casa de su Padre para preparar morada. Y amado hermano, esa morada no es para los necios, es para los sabios.
sabios como usted, que lee la palabra y que usted sigue, que busca a Dios todos los días. Amén. Muy bien. Ahora vamos con la pregunta. ¿Cómo logramos llegar a tomar esa decisión de entrada por la puerta apropiada? ¿Qué nos mete al camino angosto del que estamos hablando? ¿Qué nos mete allí? Amados hermanos, sabiduría. El conocer. El ser sabio, hermanos, nos hace tomar decisiones correctas. Amado hermano, yo creo que cada uno de los que estamos vivos, aún aquellos que no conocen a Dios, aún ellos saben lo que está mal y lo que está bien. Pero pocos saben aceptar o no saben descifrar bien lo que es mal y lo que es bien. Para muchos han seguido la corriente a lo que todo mundo hace. Y para ellos es normal hacer el mal. Pero hay muchos que conocen y saben el mal y el bien. Entonces, amados hermanos, para nosotros necesitamos buscar sabiduría. Quiero que hablemos del libro, un libro, ya pasando igual con lo mismo, pero lo que nos hace llevarnos a un entendimiento, o llevarnos a una sabiduría para que nosotros podamos hacer una decisión de entrar por la puerta apropiada, por la puerta angosta. El libro de los Proverbios, amados hermanos, nos lleva a esa puerta por medio de la sabiduría. Pero ese camino, amados hermanos, se debe de entrar por la puerta correcta. El libro de Proverbios, mis amados, nos muestra también que hay dos maneras de vivir, hay dos maneras de vivir, pero solamente una de ellas nos lleva a la vida. Ahora, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, especialmente nos habla habla de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nos habla de que eso es el principio de ser sabio, es tener temor a Jehová. Pero ¿cómo vas a tener temor de Jehová si no lo conoces? ¿Cómo vas a tener temor o conocimiento de un Dios que es desconocido para ti? Amados hermanos, hay muchos allá afuera, hay muchos que nunca han leído la palabra de Dios, la Biblia, y no tienen ese conocimiento porque les hace falta. Esas personas, ellos quieren ver, a mí me lo han preguntado, preséntame a tu Dios, lo quiero saludar, le quiero agarrar la mano, ¿verdad? Eso me han preguntado a mí. Amados hermanos, esas personas son necios, ignoran. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No que le tengamos miedo, un temor aterrador, sino miedo a no hacer lo que Él nos manda a hacer. Ahora, quiero darles una pequeña anécdota. Una pequeña anécdota. Se encontraba un maestro en su clase, en su salón de clase, y hace una pregunta. Dice, ¿quién es Dios? Y uno de los niños levanta su mano y luego dice, oh, Dios es nuestro Padre, el creador de todas las cosas, el que hizo el universo, los mares y todo lo que está en él. Y nos hizo hijos suyos. El maestro quería más respuesta, quería otra respuesta. Entonces otro niño levanta su mano y este niño se llama Pedro, un niño tímido, y le dice, maestro, mi mamá me dijo que Dios está en todas partes, pero no lo podemos ver. Pero mi mamá dijo que Dios es como el azúcar que le pones a la leche. Se la pones, el azúcar se disuelve y no la ves. Pero cuando lo pruebas,
sabe bien, es agradable, pero no puedes ver. Entonces le dice, y así es Dios. Cuando pruebas a Dios, te agrada. Entonces el maestro se quedó, y lo voy a decir simple y sencillamente con el ojo cuadrado. Amados hermanos, eso es sabiduría. Eso es sabiduría, eso es conocer a Dios. Dios es un Dios invisible de poder, pero que no es necesario que lo miremos para poder saber que Él está ahí. Para poder, ¿cómo decir? Para podernos dar esa delicia, darnos ese sabor, amados hermanos. La vida sin Dios es sin sabor. En cambio, cuando tenemos a Dios, la vida es dulce. Y amados hermanos, eso es sabiduría. La sabiduría, amados hermanos, nos lleva a ver un poco más allá de nuestra capacidad humana. ¿Verdad? Este Pedro, este jovencito, amado hermano, él creía totalmente lo que su madre le había dicho sobre Dios. Pero amados hermanos, tiene toda la razón. No necesitamos ver a Dios. Solamente lo necesitamos probar voy a decir, en fe. Sin necesidad, como me decía mi amigo, preséntamelo, quiero estrechar su mano. Aquí está este niño dándonos un ejemplo de eso. Pero bueno, ahora, amados hermanos, los proverbios tienen un motivo tremendo, ¿no? Tienen motivos de qué. Primeramente, vamos a Proverbios capítulo 1. Versos del 1 al 7, por favor. Y vamos a leerlos. Nos dice así. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Aquí dice, amados hermanos, tienen un motivo y lo voy a leer de uno por uno. Versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer corazones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar gracia a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amados hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amados hermanos, podemos ver que del versículo 1, del 2, de 2 al 4, nos está hablando muy claro. Déjame ver. Nos está hablando para que haya, nos está hablando de dar para entendimiento, para conocimiento, para sabiduría, para disciplina y para razones prudentes. Luego, para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y equidad. Salomón, amados hermanos, ustedes, el hijo de David, ¿verdad? El rey Salomón, uno de los reyes más sabios de todos los tiempos. Recuerdan ustedes que cuando el Señor, no recuerdo la escritura bien, pero cuando el Señor le dijo que pidiera lo que quisiera y él se lo iba a conceder, Salomón lo único que pidió es sabiduría para guiar al pueblo, para guiar ahora sí todo en lo que él estaba reinando. Amados hermanos, ese debe de ser nuestra petición ante Dios, que nos dé sabiduría, amados hermanos, para poder saber nosotros, para escoger sabiamente la puerta y el camino que vamos a caminar como cristianos. Amén.
Pero aquí Salomón, amados hermanos, nos empieza a hablar en una serie de palabras que aclaran propósitos y promesas de estos proverbios para todos aquellos que obviamente los necesitamos. Y quiero ver que, perdón, en el versículo 2 nos habla, déjenme verlo bien. Déjenme ver bien. Aquí está. El verso 2. Ay, caray, me pasé. Dice, para entender sabiduría. Amados hermanos, la sabiduría es mejor definida como para tener habilidades para vivir. Habilidades de juzgar, amados hermanos, habilidades de actuar de acuerdo con la dirección de Dios. Por eso decía, cuando Salomón le pide a Dios sabiduría, era para dirigir su pueblo apropiadamente, para que fuera Dios el que lo guiara en cómo guiar a su pueblo. Amados hermanos, nosotros los que hemos leído sobre Salomón, podemos ver Salomón un muy buen rey y bueno, muy sabio. Hemos leído casos de suma, ahora sí que donde muestra su sabiduría. Pero no vamos a estudiar a Salomón. Simplemente quiero que vayamos viendo lo que los proverbios nos traen a nosotros. Específicamente nos habla, es la sabiduría, son habilidades que Dios nos da para vivir, unas habilidades, amados hermanos, para juzgar, para guiar, para ser, ahora sí, guiados de acuerdo a Dios y no de acuerdo a nosotros mismos. También nos habla, dice, para entender sabiduría y doctrina. Amados hermanos, doctrina es mejor entendida como disciplina que proviene de las habilidades de vivir agradando a Dios. Amén. Luego nos dice para conocer razones prudentes. Amados hermanos, la prudencia es parte de la sabiduría. Luego en el verso 3 nos dice, dice para recibir el consejo de prudencia. Amados hermanos, significa la habilidad de ver las cosas como las ve Dios. Prudentemente. ¿Cómo? Justa. Y en equidad. Como se dice, justa y equitativa. Luego nos dice para dar sagacidad, el verso 4, para dar sagacidad a los simples. Amados hermanos, ¿quiénes son los simples? Los simples son aquellos que fácilmente se dejan llevar por la corriente. Son aquellos que ellos sí tienden a seguir a las multitudes. Son aquellos que se dejan engañar fácilmente, que esos son los simples. Pero los proverbios dicen que dan sagacidad a los simples. ¿De qué nos sirve? ¿De qué les sirve la sagacidad? El ser más listos, el poder ver las cosas diferente. Luego continúa diciendo, dice, para recibir sabiduría. Dice, y los jóvenes, inteligencia y cordura. Significa, amados hermanos, que estos proverbios le darán a los jóvenes lo que usualmente han aprendido a través de los años de dificultades y experiencias. Amados, una persona puede vivir para aprender o puede aprender para vivir. ¿Sí me explico? Amados hermanos, muchas veces pasamos por situaciones que nos enseñan y muchas veces volvemos a caer en la misma situación. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a vivir. Entonces, los jóvenes, amados hermanos, tienden a tener ese problema de que aún hay jóvenes que ya tienen la mayoría de edad, pero siguen todavía
haciendo cosas como niños. O sea, no estoy, simplemente quiero que entendamos que los proverbios ayudan al joven ahora sí, a tener cordura, a tener inteligencia. Un joven se puede ver en la categoría de los simples. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes son influidos al mal camino. ¿Por qué? Porque les falta la cordura, les falta la inteligencia, les falta la prudencia, les falta ¿cómo se dice? La disciplina. Les hace falta todo eso, amados hermanos. Como decía, una persona puede vivir para aprender o aprender para vivir. Los proverbios, amados hermanos, nos enseñan cómo aprender y vivir lo aprendido. Si usted se da cuenta, amados hermanos, el libro de los proverbios está lleno de propósitos para todos que necesitamos sabiduría. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Para todos. Y el libro de los proverbios trae propósitos y promesas tanto para los necios, como para los sabios. Si nos damos cuenta, en el versículo 5 y versículo 6 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Amados hermanos, dice que hasta para el sabio tiene más. ¿Por qué? Porque no hay límite en sabiduría. Dios te va a dar, si ya eres sabio, te va a dar aún más. Los proverbios, amados hermanos, no son anécdotas, no son nada por el estilo. Es una colección de experiencias del rey Salomón. De experiencias, y les voy a decir, amados hermanos, no son experiencias propias de él, de su persona, sino que le dio el Señor. Porque cuando él pidió sabiduría, el Señor le dio mucha sabiduría como a nadie más. Y aparte, no solamente eso, sino que también le dio riquezas y le dio todo lo que él pudo jamás haber pedido. Pero a Dios le agradó que cuando él pudo pedir todas otras cosas materiales y todo, él le pidió lo que tú y yo debemos de estar pidiendo. Sabiduría para ser guiados por él mismo y sabiduría para guiar a otros. Amados hermanos, cada uno de nosotros somos líderes en cierta manera. Nosotros en nuestro hogar somos líderes de nuestros hijos y en nuestros trabajos también. En todo cada quien de nosotros somos un líder de una forma u otra. Amados hermanos, pidámosle a Dios por sabiduría. Le quiero decir que Dios le va a dar esa sabiduría. No le quiero decir hasta qué medida, porque no, ¿quién soy yo para decirlo? Pero lo que sí le puedo garantizar, que si usted la pide, Él se la va a dar. Y sabiduría, amados hermanos, para hacer las cosas bien, para tomar el camino apropiado, para guiar a nuestros hijos en el camino apropiado, para guiar a aquellos que nos ven como ejemplo en los caminos apropiados, hermanos, para que nosotros mismos nos mantengamos en ese camino que es tan difícil de caminar, ¿verdad? Que es el camino angosto del que hemos estado hablando. Amados hermanos, por eso el libro de los proverbios es tremendo, es poderoso para nosotros. La sabiduría, amados hermanos, es el principio del temor de Dios. Ahora, quiero decirles que no importa su experiencia, su edad, Dios tiene algo para usted. Si aún cree usted que es sabio, Dios tiene aún más para usted. Busquemos de la sabiduría de Dios por medio de los proverbios. Ahora, interesantemente, amados hermanos, el libro de los proverbios nunca promete una cosa, que es información. Porque si ustedes leen los proverbios, no dan ninguna información de otra cosa. Los proverbios solamente están ahora sí que de información estamos constantemente bombardeados. Usted prenda el televisor en la mañana, prende el televisor a cualquier hora, hay información de todo, métase al teléfono en internet, hay información de todo. Los proverbios no enseñan nada de eso. Los proverbios lo que nos hacen, nos muestran sabiduría, el cómo vivir el día de hoy para tener un mejor mañana, para tener un mejor fin en nuestro caminar en Cristo. Amén. Amados hermanos, lo que nosotros necesitamos en vez
de información, necesitamos sabiduría que solamente nos puede dar el Señor. Solamente nos puede dar Dios. Necesitamos, amados hermanos, la habilidad para ver diferente o las diferencias entre las dos maneras de vivir. Porque no importa qué tan intelectual sea usted, las cosas naturales, usted puede ser muy intelectual, pero en las cosas espirituales, amados hermanos, es donde nosotros necesitamos de la sabiduría de lo alto. Usted puede ser médico, abogado, lo que usted sea, muy intelectual, pero amado hermano, hay algo más grande que eso. Solamente con la sabiduría que nos da Dios podemos ver, pensar y hacer las cosas como Dios nos ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Necesitamos las habilidades que Dios nos da para vivir para Él, amado hermano. Porque el necio, el que está afuera, el que no conoce a Dios, el que no conoce del temor de Dios, él vive para sí mismo. Pero usted y yo, que buscamos a Dios todos los días, vivimos para Dios. Mírenos dónde estamos el día de hoy. Usted está ahí atrás escuchando la palabra de Dios y su servidor está compartiendo la palabra de Dios. Cuando pudiésemos estar sentaditos tomándonos un cafecito calientito con unas donitas o con un pan dulce, unas conchitas de chocolate. Pero amado hermano, estamos haciendo lo que es sabio. Usted ahí donde está y yo aquí. Muy bien, amado hermano, eso es lo que nosotros necesitamos. Este libro de los proverbios, amados, nos ofrece eso. Ahora sí, es mucho más que frases breves, se lo decía. El libro de los proverbios contiene propósitos y promesas para nuestra vida. Ay, perdón. Amados hermanos, fíjense del versículo 2 al 6, estamos como si estuviésemos dentro de una casa, mirando hacia afuera por la ventana y la puerta está cerrada. ¿Por qué? Porque podemos ver del verso 2 al 6 todo el propósito de Dios para nuestra vida. Nos habla de entender, nos habla de sabiduría, nos habla de doctrina, disciplinas, prudencia, equidad, justicia. Nos habla de todas esas cosas, pero las estamos viendo de adentro hacia afuera y la puerta cerrada. Para poder abrir esa puerta y poder tomar todo eso, necesitamos el temor de Dios. Necesitamos el temor de Dios. Amados hermanos, aunque todos necesitamos lo que encontramos en el camino de la sabiduría, y aunque el camino de la sabiduría es el único camino que nos lleva a la vida, no todos caminaremos en él. No todos. Amados, los únicos que caminaremos, o los únicos que caminan en la sabiduría, son los que entran por la puerta correcta. El Señor dijo, entrad por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Y es por eso, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos habla de los dos caminos que se nos presentan y se nos da una amplia explicación sobre el fin de cada uno de ellos, los cuales nos motivan, amados hermanos, a escoger la puerta correcta, a escoger el camino de la sabiduría para entrar por esa puerta. Caminar ese camino, decía rasposo, así le he dicho muchas veces, el camino donde nosotros estamos ahora. Amados hermanos, los caminos, amados, se nos presentan todos los días y es una decisión nuestra de cuál camino tomar. Todos los días, amados hermanos, se nos presenta el camino ancho, aun cuando ya estamos por el camino angosto.
Siempre está esa desviación. No sé si si han viajado por los caminos que, aquí también, pero cuando va uno a México, que vamos viajando, a veces que están construyendo la carretera, nos desvían por terracería, bien rasposo, muchos hoyos, mucho feo, ¿verdad? Así es, amado hermano. Usted va ahora, usted que sigue a Cristo, está por el camino bueno. Si se descuida, va a ser desviado, amado hermano. Busque a Dios todos los días, porque el Señor desde los cielos está mirando a aquellos que buscan a Dios. Amén. Muy bien, amados, el verso 7, como ya lo hemos leído, ¿verdad? Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquellos amados hermanos son los insensatos, los que siempre nos andan criticando, o los que cuando tú oras por allí te critican, o simplemente no creen en nada de lo que tú haces. El libro de los Proverbios, amados hermanos, abrirá para usted una puerta de los tesoros escondidos de este libro. Léalo, búsquele allí. Dios tiene muchas cosas buenas para su diario vivir en este libro. Quiero decirles que el libro de los... no el libro, el versículo verso 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es como la bisagra que abre a todos los otros proverbios. Usted necesita sabiduría, pídasela a Dios. Lea los proverbios. Empiece por allí, porque, amados hermanos, necesitamos el temor de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el que teme a Dios reconoce la verdadera realidad de sí mismo. Y la verdadera realidad de Dios. Amados hermanos, siempre hemos dicho que cuando nosotros reconocemos que estamos en bancarrota y necesitamos de Dios, es cuando estamos reconociendo que dependemos de Dios. Y amados hermanos, cuando nosotros reconocemos que Dios es el creador, que Dios es el rey y juez del universo, y que se mire a sí mismo como rebeldes y pecadores, amados hermanos, como una creación que ha fallado el propósito de Dios en sus vidas, amados hermanos, entonces somos temerosos de Dios. Temer a Dios empieza con el reconocimiento, y decía hace rato, un reconocimiento aterrador de que hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Pero, amados hermanos, ese temor, ese terror, voy a decir, nos lleva a someternos humildemente a Dios. A Dios, a sus propósitos. Ahora, en cuanto a nuestras vidas, temer a Dios, amados hermanos, es apartarnos de nuestros pecados y confiar en el plan de salvación de Dios por medio de Jesucristo. Si no, no hay temor de Dios. Estamos, amados hermanos, en esa bancarrota, en una gran necesidad del conocimiento y la sabiduría de Dios. Caminar el camino de la sabiduría, amados hermanos, es primero entrar por la puerta del temor de Dios. Amados, aquellos que no temen a Dios jamás caminarán los caminos de la sabiduría. Y ya, amados hermanos, para terminar, iniciamos con esto, amados hermanos, y terminamos con esto. Jesús terminó el sermón del monte con una invitación, diciendo, entrad. Eso es para ti y es para mí, ¿verdad? Quiero regresar a esa escritura, déjeme buscarla. Mateo. Dice, entrad por la puerta estrecha. Esa es la invitación que nos está haciendo el Señor. Oh, ya la tenía, pero thank you. ¿Verdad? Entonces el Señor termina con esa invitación. Entrad por la puerta estrecha.
en la confianza, les digo de esta manera, en la confianza en Cristo Jesús. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el Señor Jesús declara con su boca: yo soy la puerta. Y, amados hermanos, también toca la hermosa casualidad, voy a decir, de que no solamente es la puerta, sino que también es el camino. Pero Jesucristo, amados hermanos, no es el espacioso. El camino de Cristo es el angosto. Pero es el que lleva ¿a dónde? Dice, porque nadie llega al Padre a menos de que sea por mí. Entonces, ese camino que es Jesucristo es el que nos lleva, ahora sí, a la vida eterna, a estar en la presencia o llegar a la morada donde está Cristo, porque dijo el Señor que donde Él esté, quiere que usted y yo estemos también. Muy bien, amados hermanos, como decía, es solamente entrando por la puerta que es Cristo, podemos pasar la eternidad con Él. El libro de los Proverbios, amados hermanos, empieza muy parecido con eso. Ahora sí que, amados hermanos, al lado de la cruz, el temor de Dios es escapar del pecado. Confiar en Cristo, que es la sabiduría encarnada. Es la sabiduría viva que vino a estar en esta tierra y a dejarnos tanta bendición. Dejarnos, amados hermanos, este libro tan hermoso, donde existe tanto conocimiento, tanta sabiduría y tanto poder para caminar los caminos difíciles. Ahora quiero decirte que si deseas caminar si deseas entrar por la puerta apropiada, si deseas caminar el camino angosto que es en Cristo Jesús, debes de comenzar a confiar en Cristo. Porque recuerda lo que dice Juan 3:16, que el Señor dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para que el mundo sea juzgado por Él, sino para que todos sean salvos por medio de Él. Amén. O para que muchos sean salvos por Él. Muy bien, amado hermano, el día de hoy vamos a hacer una oración. Usted que está allí, quiero que haga conciencia, que piense que todo lo que se ha hablado el día de hoy, amado hermano, para hacer una decisión de entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta, es muy importante que tengamos sabiduría. Es muy importante que pidamos a Dios sabiduría. Amado hermano, hacer buenas decisiones no es algo natural de nosotros los hombres. Nosotros necesitamos la guianza de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios para que Él sea quien nos guíe. Amado, Salomón le pidió esa sabiduría y lo hizo sabio. Pídaselo usted y lo va a hacer sabio para que entre por esa puerta angosta que lo lleva al camino angosto, que es el que lleva a la vida. Y una vida en eternidad con Cristo Jesús. Porque Él nos lo dijo y nos lo prometió. Donde yo esté, quiero que ustedes también estén. Y dijo, me voy a preparar morada para ustedes en la casa de mi Padre. Si no hubiera, no se los prometiera. Amado hermano, tiene una promesa para usted allí, pero necesitamos caminar en Cristo. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Y Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por habernos permitido nuevamente, Señor, ser de tu servicio, mi Dios. Te doy gracias, Padre. Te pido bendiciones para mis hermanos que están mirándonos por Facebook Live. Te pido, Padre, que bendiga sus vidas, que los guarde, Señor, de esta enfermedad que todavía, Señor, sigue adelante. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que esta enfermedad cese, Señor, que termine, que termines con ella, Padre. Tú que puedes, Señor, tú eres el único, Señor, que puede quitar esta enfermedad, Señor, desde ahora, Padre. Te lo pedimos, Dios bueno, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que ya pare esto, mi Dios.
Ayúdanos, oh Dios, que en estos tiempos de dificultades, Padre, en estos tiempos, Señor, que estamos separados físicamente, Señor, nos unas más en espíritu, que nos unas más en amor, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que se congregan en Príncipe de Paz, Padre. Te pido que les des esa fortaleza, que les des, Dios Padre, sabiduría, Señor, para que en estos tiempos, Señor, no se desvíen de tus caminos, Padre. Que se agarren cada día en busca de tu presencia, en busca de tu sabiduría. Que rueguen, Padre, que rueguen, Señor, por sabiduría tuya, Padre, para que el temor de Dios esté con ellos, Señor, y que todos los días busquen la delicia de la presencia de estar ante ti, Padre poderoso. Te doy gracias, Dios bueno. Te pido por mis amados hermanos, Señor, que están enfermos, Señor, por los que van a ser intervenidos, Señor, en estos días, Padre, por cualquier razón, Señor, los ponemos en tus manos y oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, los dé fortaleza, les dé paz, Señor, y que todo lo que hagan glorifique, Señor, a tu santo nombre. Padre, te damos gracias por este día, por esta palabra, y te pido bendiciones para cada uno de los que están escuchando el día de hoy. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Los esperamos el próximo domingo por este mismo canal. Bendiciones.